Velázquez no construyó este Cruz Azul, solo está repitiendo algo que ya existía. Y más le vale entenderlo, porque si no, su historia no va a tener eco en la eternidad. Cada vez que este equipo gana, la historia se cuenta mal. Se habla del título, del momento, del presente, pero no del origen real de lo que lo convirtió en un equipo dominante. Y eso no es un detalle menor, porque cuando una institución no entiende cómo se construyó su éxito, empieza a repetir resultados sin comprenderlos, empieza a confundir rachas con procesos, y tarde o temprano termina perdiendo el rumbo. Aquí es donde empieza lo incómodo, porque Cruz Azul no se volvió grande con el tiempo, no creció poco a poco, no necesitó décadas para consolidarse. Cruz Azul nació grande, y no es una frase, es una secuencia histórica comprobable. En menos de 10 años pasó de ascender a Primera División en 1964 a dominar el fútbol mexicano, y eso no lo explica el azar, lo explica una estructura, una idea, y sobre todo, una figura que hoy casi no se menciona, Raúl Cárdenas. Cárdenas no era un técnico improvisado, era un futbolista completo, versátil, capaz de jugar como defensa central, como mediocampista o incluso como atacante. Entendía el juego desde todas sus dimensiones. Fue seleccionado nacional durante más de una década, representó a México en Juegos Olímpicos y en 3 Copas del Mundo, 1954, 1958 y 1962. Además fue campeón con Zacatepec en una de las etapas más competitivas del fútbol mexicano. Es decir, no estamos hablando de alguien que aprendió a dirigir desde la banca. Estamos hablando de alguien que vivió el juego desde dentro, que lo entendió en distintos roles y que cuando llegó a Cruz Azul no llegó a probar suerte, llegó con una visión completamente formada. No improvisó un modelo, lo trasladó. Y ese modelo no solo funcionó, arrasó, porque ganó 5 títulos de liga en torneos largos. Temporada 68-69, México 1970, temporada 71-72, temporada 72-73 y temporada 73-74, en una época donde cada campeonato exigía regularidad durante todo un año, sin liguillas, sin margen de error, donde el campeón no era el que mejor cerraba, era el que mejor sostenía el nivel durante toda la temporada. Y ahí es donde el dato se vuelve contundente, porque fue bicampeón y después tricampeón, algo que muy pocos equipos han logrado en la historia del fútbol mexicano en torneos largos. Y eso no es una racha, es dominio estructural sostenido. Pero el dato que es realmente sorprendente no está solo en la liga, porque Cruz Azul con Cárdenas ganó 3 títulos de CONCACAF, 1969, 1970 y 1971. Es decir, en 3 años consecutivos dominó también a nivel internacional, cuando el fútbol mexicano todavía no tenía ese peso fuera del país. Y eso cambia completamente la dimensión del análisis, porque no estamos hablando de un equipo que dominaba su liga, estamos hablando de un equipo que empezó a construir la jerarquía internacional del fútbol mexicano. De hecho, un solo entrenador le dio más títulos internacionales al club que instituciones completas en toda su historia. Y entonces la pregunta deja de ser incómoda y se vuelve obligatoria. ¿Cómo un entrenador que ganó 5 ligas, 3 títulos internacionales consecutivos y que construyó el primer equipo verdaderamente dominante del fútbol mexicano moderno, no es el primer nombre que aparece cuando se habla de grandeza en Cruz Azul? Porque ese nivel tampoco se quedó en el club. Cárdenas dirigió a México en el Mundial de 1970, el primero organizado en el país, con toda la presión que eso implicaba, y llevó a la selección a cuartos de final, lo que en ese momento fue la mejor participación histórica de México en una Copa del Mundo, elevando el estándar competitivo del país, y confirmando que su modelo no solo funcionaba en club, funcionaba al más alto nivel. En 1971 con el Cruz Azul del Güero Cárdenas pasa algo que explica todo. Ese equipo tenía figuras, claro que las tenía, y una de ellas terminó ocupando el centro de la memoria colectiva, Miguel Marín, un portero espectacular, dominante, un ídolo que conectaba con la gente, y eso es natural, porque la afición recuerda lo que siente. Pero ahí es donde empieza la distorsión, porque mientras el ídolo crecía, el sistema desaparecía. Mientras la figura se volvía eterna, el arquitecto se volvía invisible. Y lo mismo pasó con la narrativa, porque Ángel Fernández, uno de los narradores más influyentes en la historia del país, incluso siendo americanista,
No pudo ignorar lo que veía en la cancha y terminó describiendo a ese equipo como una máquina de jugar fútbol. No por el cemento, no por la fábrica, sino por su funcionamiento, por su ritmo, por su dominio constante, y ahí nace el apodo. Desde el juego, desde la superioridad, pero con el tiempo esa explicación desapareció. Se quedó el apodo, pero no el origen. Se quedó la emoción, pero no el análisis. Y entonces se empezó a recordar el resultado sin entender el proceso. Y ese es el punto donde esto deja de ser historia y se convierte en problema actual. Porque cuando no entiendes el proceso, no puedes replicarlo, solo puedes improvisar, solo puedes construir proyectos que dependen de momentos. Y eso explica perfectamente por qué Cruz Azul pasó años rompiendo procesos, cambiando técnicos, buscando respuestas afuera, alejándose de lo que realmente lo había hecho dominante. Pero hoy hay algo que empieza a cambiar, y no necesariamente porque lo estén entendiendo, sino porque lo están repitiendo, porque hay una escena reciente que lo explica mejor que cualquier análisis. Antes de salir a la cancha, todo el equipo en círculo, Wiki al centro con un balón en las manos, recordándoles que no dejen de luchar, que mientras el corazón lata, no se suelten. Y entonces hace una pregunta que no es casualidad, que lo que hagamos ahora tenga eco donde, y todo el grupo responde lo mismo, en la eternidad. Y esto no es motivación vacía, es identidad, es permanencia, es trascendencia. Y sin saberlo, están repitiendo exactamente lo que ya había hecho grande a Cruz Azul hace más de 50 años. Porque el equipo de Cárdenas no ganaba por momentos, ganaba por sistema. No dependía de una figura, dependía de un funcionamiento colectivo. No reaccionaba, imponía, y eso se refleja incluso en cómo hoy se reconoce al club más constante del año sumando apertura y clausura, premiando la consistencia sobre el pico. Y Cruz Azul hoy empieza a acercarse a esa lógica, no desde el discurso, sino desde los resultados. Pero sin memoria, ese paralelismo se pierde, y entonces cada campeonato parece aislado, cada logro parece nuevo, cada éxito parece inesperado, cuando en realidad ya hubo una época donde eso no era excepción, era costumbre, era estructura, era identidad, y ahí está la incomodidad real, porque el problema no es que Cruz Azul no tenga historia, es que no la está usando, no la está explicando, no la está poniendo en el centro de su narrativa actual, porque mientras otros equipos presumen historia, Cruz Azul la fragmentó, la convirtió en recuerdos aislados, en nombres sueltos, en momentos desconectados. Y así es imposible sostener una cultura ganadora, porque una cultura no se construye con títulos, se construye con significado, con repetición, con claridad de origen. Y eso es exactamente lo que representa Cárdenas. Porque entonces, la pregunta ya no es histórica, es actual, es directa, es incómoda. ¿Cómo es posible que hoy casi nadie mencione a Raúl Cárdenas cuando se habla de la grandeza de Cruz Azul? ¿Cómo es posible que su nombre no esté presente en la conversación cotidiana del club? ¿Cómo es posible que un arquitecto de este tamaño no tenga el peso simbólico que sí tienen otros nombres mucho menos determinantes? Y más aún, ¿cómo es posible que se hable de eternidad dentro del vestidor, mientras afuera su legado ni siquiera ocupa el lugar que le corresponde en el presente? Y eso ya no es olvido, es decisión. Cuando gritan que lo que hagan hoy tenga eco en la eternidad, no creamos que están hablando del futuro. En realidad están repitiendo algo que viene del pasado, y ese pasado no es una idea, no es un concepto, no es una casualidad, tiene nombre. Raúl el Güero Cárdenas, y sin él, Cruz Azul no se entiende. Y aquí viene lo más importante, porque esto no termina aquí. Si de verdad quieres entender por qué este equipo marcó época, por qué generó identidad y por qué hoy seguimos hablando de Cruz Azul como algo distinto, entonces necesitas ver a la figura que terminó eclipsando al arquitecto, al símbolo que todos recuerdan pero pocos entienden en su contexto, porque el siguiente video no es sobre nostalgia, es sobre cómo un ídolo puede tapar una estructura completa sin que nadie lo note. Así que suscríbete ahora, porque lo que sigue no es una historia más, es la pieza que te falta para entender todo.